O sea, yo la voy a seguir pinchando a Jimena con anécdotas y con estas dinámicas porque creo que son muy enriquecedoras de cómo se generan estos vínculos en las negociaciones y cómo se puede ir construyendo consenso en una negociación. Porque ahí es donde está el gran desafío de esta negociación. O sea, el poder acercar, o sea, yo como una persona que sigo como observador las negociaciones desde hace mucho tiempo, ¿por qué Grulac no se junta, no logra? O sea, siempre tenemos como esa nostalgia de no poder tener una, una posición de América Latina. Pero, por ejemplo, el hecho de que esto que nos contaba Jimena de AILAC y ABU, o sea, AILAC con Argentina, Brasil y Uruguay, o sea, acercándose para abordar al menos un tema o dos, donde hagan presentaciones conjuntas o acuerden algunas posiciones, eso ya es un montón, porque AILAC tiene un número de países interesante y ABU, al tener Argentina y Brasil, también tiene, va, más por Brasil, pero tiene como un peso. Entonces, esto realmente es algo que ayuda un montón, porque toda la dinámica de negociación también, y ahí te invito, Jimena, a ver si se te ocurre alguna de las anécdotas, de cómo hasta se coordinan algunos discursos en ese plenario para darle fuerza a alguna de estas situaciones. Porque Sí, siempre cuando tal se vez ahí, llega a ese final, y ahí se necesitan definiciones, está bueno también cómo van surgiendo esos discursos y cómo se van cerrando los acuerdos. sí, tal vez una precisión, Enrique, que me faltó hacer, y es que en el cambio climático sí nos reunimos como GRULAC, pero el único tema que tratamos, y eso está absolutamente claro y nadie se sale de ese libreto, el único tema que tratamos al interior del GRULAC son las candidaturas. Es decir, elegir quiénes van a ser los miembros de esos órganos que les mencioné. Entonces, quiénes van a ser los tres de GRULAC que van a representar a la región o al grupo de interés en el Comité de Cumplimiento del Acuerdo de París, por ejemplo. Entonces, o en el Comité de Adaptación o o en el mecanismo de Varsovia. Entonces, nos reunimos solo para eso únicamente. Y ustedes ven en esas reuniones la tensión por ejemplo, con el reciente, digamos, Enrique mencionó el tema de Venezuela. Justo después de París, algunos países conformaron algo que se llamó el Grupo de Lima y que era pues tratando de desconocer al presidente Maduro y darle un reconocimiento al presidente, eh, se me olvidó, Guaidó, de Venezuela. Y ese Grupo de Lima iba acompañado de una instrucción para nosotros los negociadores en cambio climático y a lo largo de todo el sistema de Naciones Unidas, y era que no podíamos apoyar ninguna candidatura de Venezuela en ningún órgano, ninguno a lo largo de todo el sistema. O sea, que si Venezuela ponía un candidato a cualquier órgano, y esto incluía, repito, cambio climático, el Grupo de Lima debía objetar la elección. ¿Y qué dijo Venezuela? Si ustedes me van a objetar cualquier candidato que yo presente a cualquier órgano del sistema de Naciones Unidas, pues yo voy a objetar cualquier candidato que el GRULAC presente para cualquier cosa. Y durante más de 4 años hubo puestos absolutamente claves, sillas absolutamente esenciales en diferentes órganos, repito, no es solo en cambio climático, aunque yo pues personalmente lo padecí mucho en cambio climático, pero fue a lo largo de todo el sistema en que no había delegados de GRULAC, y que las 3 sillas de GRULAC, a los 4 o las 5 que nos correspondieran, no se podían ocupar porque había este bloqueo por cuenta del enfrentamiento Venezuela, Grupo de Lima en GRULAC. Entonces realmente, pues repito, un ejemplo de cómo un problema más global trascendió y permeó en este caso las negociaciones. Afortunadamente en la pasada COP en Glasgow ya se destrabó el tema y ya otra vez GRULAC está poniendo a sus miembros en los diferentes órganos, pero eso fue una de las dificultades que tuvimos en su momento. Gracias, Jimena. Creo que eso es un ejemplo muy claro de justamente de cómo entran las situaciones entre países a afectar justamente alcanzar estos consensos y en algo tan, hasta que se podría pensar como sencillo de juntarse a repartir quién ocupa un espacio, que ni siquiera estamos hablando de posiciones frente a
temas de negociación. Estamos hablando de cuestiones hasta burocráticas, si se la quiere, Exacto. y cómo incluso hasta eso puede llegar a estar complicado, con las consecuencias que después trae el no tener representación latinoamericana en espacios de coordinación. Entonces, la Sí, verdad que eso está buenísimo para que todos escuchen. déjenme darle una visión muy cándida desde la perspectiva de un negociador, y es básicamente que es importante, es decir, hay todo tipo de aproximaciones a los negociadores. Ustedes pueden llegar y ustedes saben además que y les voy a compartir ese enlace, hay unos lineamientos para la participación de los observadores, que son simplemente 2 paginitas elaboradas por la Secretaría de la Convención, en que es un llamado básicamente al respeto, a que obviamente que ustedes pueden manifestar, obviamente que pueden estar presentes en los salones, etcétera, simplemente no hacer agresiones físicas, creo que es un básico que ninguno puede desconocer, pero digamos ustedes sí pueden, Greenpeace, y a esto vengo, Greenpeace tenía una figura que se llamaba el fósil del día, que no sé si lo recuerdas, Enrique, y era que le daban a uno un premio cuando se había portado muy mal en las negociaciones. Entonces, por ejemplo, Colombia, pues en algún momento cuando éramos Colombia, no existía todavía el AILAC, etcétera, teníamos una posición muy favorable a los mecanismos de mercado. Nos fascinaban los mecanismos de mercado. Eso ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día ya no los queremos para nada, los del artículo 6, pero en ese momento, repito, éramos muy favorables a los mecanismos de mercado, entonces nos ganamos el fósil del día. ¿Y qué era el fósil del día? Que uno tenía que ir a recibir ese premio, que era una especie de dinosaurio, y ver su foto colgado así de una horca. La foto pues era la bandera del país colgada de la horca, porque hoy el fósil del día se lo ganaron de primeras Colombia, de segundas Canadá, de terceras no sé qué. Entonces, digamos, era una forma de interacción que claro, que a uno como negociador pues no le gustaba, pero que era bastante llamativa. Ustedes dicen, ¿cómo inferimos? Créanme que en este proceso, si ustedes me preguntaran me hicieran la misma pregunta en biodiversidad o en mercurio o en desechos peligrosos, les digo, pues la verdad es que, en cambio, aquí sí hay una presión cada vez más constante, y ahí mi invitación es a tratar de justamente involucrarse un poco más en las negociaciones para poder hacer presión sobre temas específicos, porque es que cuando ustedes dicen es que quiero que se acaben las emisiones o que se acabe la industria del petróleo, pues eso realmente, o que acaben con la ganadería en el mundo, pues eso realmente el representante gubernamental va a decir, sí, pero si ustedes dicen, miren, es que nosotros como sociedad civil estamos promoviendo que se incluya una referencia a los pueblos indígenas o a los derechos humanos y en la Pachamama en el preámbulo del tratado, y hablan en esos términos, o sea, queremos una referencia a la Pachamama en el Acuerdo de París y específicamente en el preámbulo. Eso es el lenguaje que el negociador oye y que incluso utiliza, porque lo utilizamos entre nosotros. Oigan, ustedes se han oído que Greenpeace, el Panda, los Amigos de la Tierra insisten mucho en este punto, y uno bien que mal les lee los documentos, es decir, cuando aportan estos documentos de posiciones de la sociedad civil, obviamente que uno las lee, las tiene en cuenta, incluso a veces extrae argumentos, no dice, mire, fue el Panda el que me dijo esto, sino oigan, ¿por qué no? Es decir, se apropia tal vez indebidamente de esos argumentos, pero entonces sí hay una injerencia muy clara, por lo menos a ese nivel. Entonces siempre la invitación es, busquen a los delegados, hablen con ellos. Si ustedes son de Argentina, busquen a la delegación de Argentina o acérquense a los de Colombia. Los delegados están ahí para eso. Obviamente a veces están muy concentrados y no tienen tiempo para nada, pero si ustedes se acercan, mira, yo soy de una ONG en Argentina, quisiera ver Colombia cómo está viendo el tema de las emisiones de la ganadería, les aseguro que sacan el tiempo y se sientan 10 minutos o 20 minutos, lo que sea, y pueden interactuar y intercambiar. Entonces no tengan miedo, porque la verdad es que esos intercambios son muy productivos y los pueden hacer, es decir, los van a recibir, van a encontrar receptividad en los delegados gubernamentales, y esa interacción es clave. Entonces esa es mi invitación.